Ahora vamos a hablar acerca de Campylobacter jejuni, que también es una bacteria muy importante, es un bacilo gram negativo que también va a poseer un flagelo, al igual que el Helicobacter, y también va a ser microaerófilo. Si no saben a lo que me refiero, vean la clase anterior para que sepan lo que es un organismo microaerófilo. Es importante que lo sepan. ¿Cuál es el mecanismo de infección de Campylobacter jejuni? Bueno, principalmente nosotros la vamos a adquirir a partir de alimentos que estén contaminados. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque Campylobacter jejuni está presente en múltiples animales, tanto domésticos como salvajes, como animales de granja. Entonces, todos estos animales van a poder pasar la bacteria, la cual puede contaminar carne y agua, o sea, alimentos y agua. En el caso del agua, ocurre algo que es que la bacteria puede sobrevivir tanto en agua dulce como agua salada, importante. Cualquier corte de carne que no esté debidamente cocido puede estar contaminado con Campylobacter, pero las carnes rojas tienen un menor riesgo de estar contaminadas. En cambio, el pollo tiene un riesgo muy grande. Cuando hablamos de pollo que no esté debidamente cocido. Si el pollo está cocido de forma correcta, no hay ningún problema. Pero si estamos utilizando una cocción insuficiente, pues uno de los patógenos que pueden ser transmitidos es Campylobacter jejuni. También tenemos un riesgo en aquellos alimentos, como por ejemplo los lácteos, que no hayan tenido su debido proceso de pasteurización. Ellos también pueden estar contaminados con Campylobacter. Entonces, por un lado, nosotros podemos infectarnos a través del consumo de carne cruda y por otro lado también podemos infectarnos a través del consumo de otros alimentos que se hayan contaminado por el contacto con esta carne que también estaba contaminada. Aquí lo podemos ver de una manera muy gráfica. Aquí tenemos el ser humano y vean todas las formas en las cuales nos podemos infectar, ¿sí? Por un lado tenemos las aves, específicamente o sobre todo el pollo, que puede directamente a través de su carne mal cocinada, puede ingresar a nuestro organismo el Campylobacter. Por otro lado, también puede haber contaminación de las aguas y si nosotros tomamos de esas aguas, también podemos tener contaminación. O también podemos ingerir esta bacteria a través de productos, por ejemplo, lácteos, que no hayan sido debidamente tratados o pasteurizados. En cuanto a la patogenia de esta bacteria, depende de varios factores. Por ejemplo, depende del número de bacterias que hemos ingerido de ese inóculo, que puede ser un número tan bajo como 500 bacterias para generar una infección y enfermedad. Pero normalmente toma un poco más, toma aproximadamente 9000 para poder generar la gastroenteritis clásica de Campylobacter. Además, también depende de la virulencia de la cepa que está infectando, de la inmunidad del hospedero. Todo eso va a depender y esa combinación es lo que va a dar lugar a una infección leve, una infección moderada, una infección grave. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Campylobacter es sensible a la acidez estomacal, ella va a atravesar rápidamente el estómago, va a llegar al epitelio intestinal y allí, gracias a muchos de sus factores de virulencia, como por ejemplo los flagelos, que le permiten la movilización y esa quimiotaxis para llegar a el sitio donde ellas se van a adherir gracias a sus adhesinas superficiales, también a través de un plásmido de alto peso molecular, el cual es fundamental para el proceso de infección y de patogenicidad. Los filamentos tipo fimbria, que le permiten también adherirse y invadir. Y también la toxina distensora citotóxica, que se ha examinado que tiene una actividad, pues como su nombre indica, citotóxica contra las células del epitelio intestinal, aunque todavía no se conoce exactamente cuál es su función. Todos estos factores van a propiciar que la bacteria llegue a su sitio final, que ya les dije iba a ser yeyuno, ilion y también parte de colon. Aquí lo podemos ver muy bien, tenemos a la bacteria
cómo llega a las células intestinales, atraviesa la barrera de moco, invade directamente a las células epiteliales y de allí ella va a ser fagocitada por células de nuestro sistema inmunológico como neutrófilos, como células dendríticas, como macrófagos. A partir de allí, la bacteria puede inducir la síntesis de distintas citoquinas proinflamatorias, entre ellas una de las más importantes es la interleuquina 8, que además sirve como factor quimiotáctico para la llegada de más células inflamatorias. También genera la expresión del factor NF-kappa beta, de otras citoquinas proinflamatorias y una inmunidad TH1. Todo esto combinado es lo que me va a generar esa enteritis clásica de Campylobacter, ¿ok? Con esa diarrea, con ese dolor abdominal y esa inflamación a nivel gastrointestinal. Otra cosa importantísima que tienen que conocer acerca de Campylobacter jejuni, porque esto me ha ocurrido en varias ocasiones y hay que saber asociar una cosa con la otra, es que la infección por Campylobacter jejuni está asociada con la aparición del síndrome de Guillain-Barré. Este es un síndrome en donde se produce una respuesta autoinmune por una reacción cruzada, en donde el organismo detecta antígenos de Campylobacter y genera anticuerpos. Pero en esa reacción cruzada, ese reconocimiento de ese antígeno también genera el reconocimiento y la generación de anticuerpos contra gangliósidos. ¿Se acuerdan de los gangliósidos que se encuentran a nivel de las neuronas periféricas? Entonces ocurre una reacción donde se producen anticuerpos contra las neuronas periféricas y eso me va a causar una polirradiculoneuropatía periférica. ¿Que cómo se va a expresar? Se va a expresar en parestesias, que son básicamente hormigueos, y disminución de la fuerza muscular, que tiene la característica de que va de forma ascendente generalmente, ¿ok? Ocurre, digamos que la persona va perdiendo la fuerza de abajo hacia arriba. Algunos pueden ser de forma más lenta, otros de forma más rápida. El problema está en cuando la parálisis llega a nivel abdominal alto o torácico. Puede haber parálisis del diafragma, que recuerden es el músculo principal de la inspiración, y sin diafragma, sin control de diafragma, no podemos respirar y la persona pues podría fallecer de un paro respiratorio. Existe tratamiento, la recuperación es larga, puede ser de semanas o incluso meses. Así que nunca se les olvide. Si ustedes, por ejemplo, tienen un paciente que empieza a presentar esta sintomatología neurológica y en su examen y en su historia clínica ustedes ven que hace no mucho tuvo un episodio diarreico, piensen en Campylobacter jejuni. ¿Cómo vamos a diagnosticar esta bacteria? Bueno, lo podemos hacer principalmente a través de coprocultivos. Cuando tenemos una infección generalizada, que por ejemplo una septicemia, que no es tan común afortunadamente, podemos hacer por supuesto un hemocultivo. Esta muestra de heces la vamos a cultivar en un medio selectivo para Campylobacter, por ejemplo el Campi agar. Son medios que, como les comenté con el medio de Skid Row en Helicobacter, contienen contienen determinadas sustancias que inhiben el crecimiento de otras bacterias de la microbiota, de manera que permiten el crecimiento específicamente de Campylobacter. En este caso, la muestra es incubada en estos medios selectivos a una temperatura de 42 grados Celsius y en condiciones también microaerofílicas. Lo mismo que les comenté, necesita menos concentración de oxígeno por aproximadamente 48 a 72 horas. También podemos verla cuando la vemos al microscopio, vemos una bacteria que tiene forma como de ala de gaviota, ¿sí? Digamos, es un bacilo, pero puede tener una cierta curvatura. Y importante para llegar al diagnóstico final, las pruebas bioquímicas, entre ellas la oxidasa y la catalasa, van a ser positivas. También podemos utilizar pruebas de diagnóstico molecular, como por ejemplo la
prueba de reacción de cadena de polimerasas con retrotranscriptasa inversa, pero no se utilizan de rutina se utiliza más el cultivo. Ahora, ¿cómo podemos prevenir esta infección? Bueno, lo más importante es ir a el origen, que en la mayoría de casos está en el pollo, en las aves. Entonces, a nivel de la cría de aves, lo que tenemos que hacer es ser estrictos, mantener la higiene en cuanto a, o mantener las condiciones de higiene en esas instalaciones para evitar la contaminación de la carne. También la vacunación de las aves que se encuentren en esos corrales y también tratar de, en el caso de que se detecten aves que estén infectadas, pues tratar de reducir al máximo la cantidad de otras aves que se puedan infectar. En cuanto a la manipulación de alimentos, recordemos, lo más importante es la cocción, es lo más importante, ¿sí? Si nosotros ingerimos carne que es cruda, ya sea roja, pero principalmente de pollo, nos podemos infectar, ¿sí? Y también evitar la contaminación cruzada. Si yo, por ejemplo, qué sé yo, estoy cortando pollo, tengo que lavar bien la tabla donde estoy cortando y no cortar pollo y luego cortar vegetales. Está bien, perfecto. Yo cociné de forma excepcional el pollo, pero el Campylobacter saltó fue a los vegetales que me comí crudo. Me infecté y dije, ¿pero qué pasó? Fue básicamente por eso. También la transmisión de persona a persona es posible. Hay que tratar a todas las personas que estén infectadas, evitar que las personas que tengan una infección aguda manipulen alimentos, ¿sí? Y que solamente puedan hacerlo después de que se recuperen. El lavado de manos aquí es fundamental. Y en cuanto a la transmisión a través del agua y de alimentos lácteos, importante, en cuanto al agua, asegurarnos de que venga de una fuente confiable y la pasteurización de todos estos alimentos lácteos. Actualmente no se recomienda a viajeros y campistas que cuando realicen una expedición a otro país o a una zona en donde Campylobacter sea un problema endémico, pues tratar de no tomar agua de grifos, tratar de que el agua siempre sea embotellada o potable.